Muy buenas tardes, familia, bienvenidos a Pado GP, bienvenido a la casa de todo aquel apasionado del motociclismo. Gran cartel el que tenemos en esta previa, en este capítulo que damos hoy, donde comentaremos muchas cositas muy importantes, como esa reaparición de Jorge Martín o las últimas palabras de Marc Márquez avisando al resto de la parrilla. Esta previa daremos los datos del circuito como siempre y sobre todo hablaremos del tiempo que nos espera en Alemania, que no pinta muy bien. ¿Por qué digo en la portada de este vídeo que Marc está sustituyendo a Bagnaia? Porque está ganando en todos los circuitos donde Bagnaia era el gran favorito, Qatar, Le Mans, Mugello. ¿Qué pasa? Que está fallando donde Marc era el favorito. Austin, por ejemplo, Jerez también, y ahora llega el turno más importante, que es en Alemania, en su casa. Aún así, como bien digo, Marc va con una confianza extrema que hay que saberla manejar muy bien, no dudo de él, y por supuesto nos traerá un gran espectáculo como nos está trayendo carrera a carrera, ¿no? Pero tiene que controlar ese exceso de confianza. Yamaha estrenará un nuevo motor o ese nuevo concepto V4 en esta misma temporada. Ya avisaron de que sería en el Gran Premio de Aragón haciendo un wildcard, pero todo apunta a que será en Misano. Y qué más, y qué más, y qué más. Y si hablamos de Yamaha, hablamos nuevamente de otro ultimátum más de Fabio Quartararo a la mano que le das de comer, ¿no? A Yamaha. Esto va a ser como el cuento de la ovejita. El día que venga el lobo, no lo vamos a creer, ¿no? Y Fabio Quartararo ya son muchos ultimátums, que es un poco ya incluso hasta cansino. Y ya sabemos la fecha del Gran Premio de Brasil, esa nueva incorporación al calendario de la semana que viene. Y del calendario del año que viene. A ver que ponga esto ahí en no molestar. Perfecto. El Gran Premio de Brasil, llamado Autódromo Internacional Ayrton Senna, será en el fin de semana del 22 de marzo de 2026. Por supuesto, a todos los que os pasáis por aquí, muchísimas gracias. Os invito a que suscribáis al canal. El canal está creciendo, por suerte, está creciendo mucho gracias a la culpa de todos ustedes, y os agradezco enormemente este apoyo recibido. Por supuesto, lo de siempre, ¿no? Si realmente merezco un like, dejármelo por ahí, no cuesta absolutamente nada. Activar las notificaciones, porque ahora con el verano tenemos unos horarios más movidos, no me puedo ceñir siempre a un mismo horario donde me gustaría hacer los directos a las 5 de la tarde y surgen cosas, ¿no? Y quedadas además con amigos y otras cosas, por ejemplo, como la de hoy, y hay que aprovechar estas vacaciones, sobre todo los que tenemos niños. Me gustaría dar un inciso y hablar de don Álvaro Bautista, ¿no? Quiero hacer una mención a Álvaro Bautista, Superbike. Me fascina el campeonato de Superbike. A todo aquel que no lo vea, les invito a que lo vean, porque es un puto espectáculo, con perdón de la expresión. Es una vergüenza, o así lo veo yo, las directrices que se cambian según el día que te pille, y surgió esa nueva ley de peso piloto, donde hemos visto que ha destruido literalmente ese final de carrera, digamos, de Álvaro Bautista, un campeón del mundo con Ducati. Muchos pilotos bajitos han sufrido llevando las motos, sus motos, más que haberse visto beneficiado, ¿no? Que se lo pregunten a un tal Dani Pedrosa, qué opina, es si él ha sacado ventaja por ser un piloto bajito o pesar menos. Y que le lastren la Ducati para igualar algo que está desigualando las motos respecto al resto de la parrilla,
Por supuesto no estoy nada de acuerdo, ¿no? Bautista ha sacado un comunicado, por fin ha podido alzar la voz y dar su opinión muy respetuosa y que por supuesto comparto. Otro de los casos, por ejemplo, Marc Márquez, cuando estuvo en el Campeonato de España en el C, le lastraron esa 125 que tenía porque era un piloto súper pequeño en una moto muy grande. Le lastraron esa moto con 19 kilos. ¿Cómo paras esos 19 kilos de más? Por eso digo que esos pilotos bajitos no todos sacan esos beneficios, ¿no? Otro de los casos que me parece fatal es el futuro de algunos pilotos, que según qué pasaporte te puede beneficiar o no. Estamos viendo el caso de Aarón Canet, que va segundo en el campeonato y ha confirmado que no ha recibido ninguna oferta por ningún equipo de MotoGP. Algo vergonzoso. ¿Por qué? Te lo voy a decir yo. Porque lleva el pasaporte español. Y Dorna, la organización, no quiere tantos españoles en la parrilla. Oye, ¿y por qué? Están destacando, ¿no? Corren y están viendo unos beneficios que por parte de la organización no le llega, ¿no? Y debería de llegar ahí. ¿Qué hace falta para que llegue ahí? Si yo me estoy esforzando, los padres, el equipo, todo el entorno se esfuerza por un piloto para que llegue a la máxima categoría del motociclismo, MotoGP, y ahora llega esa oportunidad y te dice, oye, mire usted, ¿no vas a correr en MotoGP? Porque eres español o eres italiano. Va a correr mejor este de Sudáfrica, por ejemplo. O Diogo Moreira, que es uno de los que está ya casi confirmado de que va a estar en MotoGP, porque es brasileño y no hay brasileños en MotoGP, exceptuando esa nacionalidad que tiene de Franco Morbidelli, ¿no? Y más, como bien os he anunciado, que el año que viene tendremos el Gran Premio de Brasil en el fin de semana del 22 de marzo. Oye, ¿por qué? Si yo estoy consiguiendo mejores resultados que este chaval, ¿por qué a él lo tienes que beneficiar y le tienes que dar ese premio y a mí no? ¿Por el pasaporte? Oye, mire usted, no voy a opinar de lo que me parece, ¿no? Hasta luego, porque estoy recibiendo, y Aarón Canet está recibiendo ofertas de Superbike del equipo BMW para que supla esa falta que van a tener por parte del piloto turco Toprak Rajateoglu, ¿no? La verdad que es una dinámica del campeonato que no me parece para nada justa, ni con el tema de eso del peso piloto, y no me parece nada justa con el tema del nacionalidad, pasaporte que tenga cada piloto y así vas a llegar o no. A ver qué más tengo por aquí. Y ojo que según dicen podemos ver el nuevo prototipo de Yamaha siendo un wildcard, esto ya lo he dicho, en el Gran Premio de Misano. Todo apunta a que sería Augusto Fernández el que lleve esa Yamaha V4 compartiendo pista con el resto de motos de MotoGP en ese fin de semana. Pero hay una fuerza interna de que ya que corre en Misano, en Italia, Dovizioso, un tipo con mucho tirón mediático comparándolo con Augusto Fernández, Fernández corre en su casa en Italia y entonces puede ser algo más explosivo en cuanto mediáticamente se refiere y hay esa fuerza interna por un grupo de parte de Yamaha que quiere que sea Dovi el que estrene esa V4 en un fin de semana de Gran Premio. No os preocupéis, que después hablaremos de pilotos, ¿vale? Os voy a ir ir paso a paso. A ver que os pongo por aquí otra imagen, esta del circuito, ¿vale? Y ya sabemos de sobras quién es el dueño
del circuito de Sachsenring, y no me refiero al propietario, sino me refiero claramente al que todos sabemos, a Marc Márquez, ¿no? La última victoria de Marc Márquez en Sachsenring fue en 2021 con Honda, ¿no? Una moto que ya sabemos que era más genio, más temperamento, una moto más corta entre ejes y una moto donde solo él era capaz de llevarla a lo máximo. En la carrera sprint de 2023 fue tercero, y la carrera larga no decidió correr Marc Márquez ese año porque tuvo diversas caídas, ¿no? Y esa imagen que nos llegó tras pasar esa curva 11 en esa bajada que tenemos aquí, hizo esa maniobra a la cámara con sus dedos, ¿no? En 2024, con Ducati, todo parecía que era de color de rosa y que se iba a llevar esa ansiada victoria y que iba a arrasar. No fue así, pero no quita que hiciese un buen resultado, ¿no? En la carrera sprint hizo sexto, y en la carrera larga acabó a 1.4 de Bagnaia, acabando segundo. Y eso que tuvo una mala quali. Michelin ha confirmado que traerá los mismos neumáticos que el año pasado. Por lo tanto, esas motos, esas GP24, parten con cierta ventaja porque ya tienen recopilado esos datos del año pasado. Sachsenring junto a Phillip Island y Cheste son los únicos 3 circuitos donde Michelin lleva un neumático delantero asimétrico. ¿Y por qué hace eso? Porque ya sabemos que todo o la mayor parte es de curvas de izquierda, donde es un circuito que la recta más larga es 700 metros y la pasa su mayor parte inclinado la moto, con un tacto de gas muy de medio gas, digamos, en todo este recorrido, que es la zona extrema que ha señalado Michelin. ¿Y por qué ese neumático asimétrico? Pues ya sabemos que la parte derecha, el flanco derecho del neumático, para que no se enfríe y haya esa bajada de temperatura tan brusca, y cuando llegue una curva muy importante como es la curva 1, la curva 11, por ejemplo, que son de derecha, que vienen mucho tiempo rodando de curva de izquierda, sea más compensado y sea más liviano para el piloto y le transmita más seguridad, algo que me parece aceptable y lógico, ¿no? Pero ojo con el clima, porque está dando bastante lluvia, y entonces todo lo que estamos hablando de neumáticos y de pronóstico es un tira y afloja. Son temperaturas bastante fresquitas, está dando agua durante los 3 días, viernes, sábado y domingo, y estamos rondando en temperatura, que lo acabo de mirar, entre una mínima de 12 grados y una máxima de 23, y si a eso le añade un circuito mojado, pues es bastante complicado, que a mí particularmente no me quito de la cabeza la curva 11. Hemos visto caídas muy feas, caídas muy rápidas, caídas muy duras. Y ojito, porque es un circuito donde tienes que tener mucha confianza en ese tren delantero, cosa que le va a penalizar bastante a Pecco Bagnaia, evidentemente, todos lo sabemos. Y también debe de gestionar muy bien ese toque de gas en toda la zona revirada, ¿no? Ve qué más os tengo por aquí. Vale, curva 11 de derecha, en bajada, rapidísima, y de donde viene mucho rato inclinando hacia la izquierda, como bien os he comentado, ¿no? Y antes de empezar y meternos más de lleno en faena, muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. Moisés Elías, hola, te devuelvo el saludo. Sergio Martín, tienes toda la razón, muchísimas gracias. Oriol Chías, bueno, mala pole, pésima diría yo, salió 13, y por eso el segundo en domingo fue muy buen resultado. De hecho, quedó segundo por la caída final de Jorge. Aún así, Oriol Chías, ojo, que yo soy Chías de apellido también, a ver si vamos a ser familia, y
y fue una pésima clasificación, pero ya sabemos que con Marc todo es posible y hizo una grandísima remontada. He visto otra vez la carrera del año pasado y donde lo vemos hacer auténtica salvajada con esa Ducati GP23, que era una Ducati menos apropiada a su estilo, a sus necesidades, redondeando mucho las curvas, y donde un Marc Márquez, ahora lo veremos a continuación, ya ha dado el primer aviso a sus adversarios, ¿no? Ángel Fernández, un típico ya del canal, muchísimas gracias Ángel por estar por aquí, tío, muchísimas gracias. Y os quiero hacer una encuesta porque me gusta siempre saber, sé que somos muy pocos, pero quiero hacer una encuesta. Se llevará el domingo Marc y no hay que dar las cosas por hecho, ¿vale? Ahí lleváis la encuesta. ¿Quién creéis ustedes que se llevará la victoria del domingo? Ahí os he dejado la encuesta y por si queréis votar, y ahora la leemos en un ratito. Los datos del circuito. Es un trazado realmente pequeño para MotoGP, donde su tiempo se suele hacer en 1.20, ¿no? Un verdadero karting para MotoGP. La distancia, 3 kilómetros, casi 700 metros, muy corto. Curvas de derecha solamente 3, por eso ese neumático delanteros es asimétrico, y las curvas de izquierda 10. La recta más larga 700 metros nada más. El récord del circuito lo tiene Jorge Martín en 2024 con 1.19. El piloto con más pole position, todos sabemos quién es, Marc Márquez, ¿no? Con 7. El piloto con más victorias, decir alguno, a ver si se os viene a la cabeza, Marc Márquez también. Pronóstico del tiempo: lluvia, temperatura baja, mínima de 12-15 grados y la máxima entre 22 y 23 grados. El punto destacable que tengo yo apuntado por aquí, en la curva 11, que no me la quito de la cabeza, y esa entrada a meta, esa curva 13, donde se hace en subida. Veremos muchos adelantamientos ahí. Os voy a cambiar la foto y seguro que os gusta esta foto de Marc Márquez con Honda, ¿no? A mí me dicen hoy día Marc Márquez y se me viene esta imagen. Me dicen Dani Pedrosa y veo un Dani Pedrosa con los colores de Honda Repsol, y son así. Un Valentino Rossi lo veo con Yamaha, no se me viene a Honda, no se me viene a Ducati, ni muchísimo menos. Y en 2023 vimos una de las decisiones más sorprendentes de Marc Márquez, diría yo, en lo que es su carrera deportiva. No disputar la carrera del domingo le hizo abrir los ojos, le hizo tomar una decisión y aclararle el futuro, ¿no? Y Marc no quiso competir el domingo, no porque no tuviese ese apto médico, que sí que lo tenía, después de tantas caídas. No quiso competir, simplemente decía que no se jugaba nada, solamente por arañar 5, 7 puntos como mucho, arriesgar a caerse de nuevo y hacerse más daño donde no estaba dispuesto. El piloto, según Motorsport, el piloto hasta pensó su retirada. Gracias a Dios que no pasó eso y estamos disfrutando de este grandioso Marc Márquez, ¿no? Justo ese fin de semana marcó un antes y un después, como bien os he dicho, en su carrera deportiva, y decidió dejar Honda, ¿no? Su etapa en Honda finalizó. Y por supuesto, pues evidentemente, ¿quién es el gran favorito para este fin de semana? A pesar de la lluvia, a pesar de ese exceso de confianza que lo hemos visto tener con las caídas de Austin o de Jerez, me da igual, a mí al menos me da igual. El gran favorito hoy día en San Serrín sigue siendo Marc Márquez. Y más como lo vemos, que hasta me atrevería a decir que no hemos visto el 100% de Marc Márquez esta temporada porque no le ha hecho falta. Me atrevería a decir que
aún tiene guardado esas 2-3 décimas, ¿no? Pero ojo que no todo está hecho. Y más con la climatología, ¿no?, que nos espera. Marc podría sacar esa calculadora y me parecería lo más aceptable en el momento que vea algo de peligro, ¿no? Es el que más tiene que perder y es el que menos debería de arriesgar. Para arriesgar están los otros y por eso no vamos a ver un gran premio fácil y no vamos a ver un gran premio donde todo esté hecho. Que todo apunta a ello, sí, pero no hay que darlo por hecho, ¿no? Y posiblemente veamos a otros pilotos, a otros invitados de lujo a esta gran fiesta del top 3, ¿no? Tan deseada y tan dura de entrar, el año pasado Marc no le fue tan fácil como esperábamos, no pasó por esa Q2, no hizo una clasificación fácil, hizo sexto en la sprint y segundo en la carrera como os he comentado, pero ya sabemos que este año todo es posible y todo cambia, ¿no? El clic que le ha hecho su cabeza, cómo se ha adaptado a esa Ducati, porque él se ha adaptado a la Ducati. Esos que dicen que Ducati le ha hecho la moto a Marc Márquez, amigos, yo no comparto esa opinión al menos. La cualidad de este piloto, entre muchas otras cosas, ese poder de adaptación. Y Marc se ha adaptado a esta Ducati, que ya sabíamos de que Ducati presentaba una GP25 que quizás no sería la más buena, y necesitaban a un piloto como Marc Márquez, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque Gigi podría intuir de que el tope había llegado con la GP24, podría toquetear algunas cosas, pero hay veces que cuando toca lo perfecto se desmorona, ¿no? Y puede afectar a otros lugares, y necesitaban a un piloto como Marc Márquez porque ya sabían de su cualidad de adaptación, de cubrir o empaquetar esos problemas o esas deficiencias que tuviese esa GP25, ¿no? Y ya sabemos que Marc Márquez no necesita más presentación en el globo, porque es un fuera de serie, ¿no? Es un fuera de serie, y de eso no hay que dudar. Como estaba diciendo, no por llevar una GP25 y quedar por hecho de que Marc Márquez será el ganador este fin de semana por el tema de la climatología. Si depende de él, siempre lo he dicho, otros pilotos ganarán siempre con el permiso de Marc Márquez. ¿Por qué digo eso? Porque si todo el fin de semana sigue lo estándar, amigo, con Marc Márquez ahora mismo no hay piloto en la parrilla que, aun teniendo una Ducati, pueda con él, creo yo. Entonces, si hay algo climatológico, como vimos en Le Mans, como vimos en Silverstone también, clima frío, mucho aire, es tiempo de sacar la calculadora. Alemania, su circuito sí, pero está lloviendo y la temperatura no acompaña tampoco. Y como bien he dicho, Marc es el que más tiene que perder y el que menos debería de arriesgar. No tiene necesidad de arriesgar. Le saca más de 100 puntos al segundo. Y encima está lesionado, que reaparece, gracias a Dios, en Alemania, que es su hermano Alex Márquez, ¿no? Un Pecco Bagnaia que no está, simplemente no está. No es tiempo de arriesgar. Marc no debe de hacer eso. Y él lo sabe porque es más maduro, es más inteligente, y sus palos recibido a lo largo del tiempo le ha hecho ser mejor piloto de lo que era antes. Os voy a leer por aquí un poquito porque me pongo loco perdido hablando de las motos. Pues aquí en Barcelona, Oriol Chia dice: Chia, solo estamos mi familia, quizás sí tenemos parentesco. Pues mira, yo soy de Sevilla, Oriol, encantado de conocerte, tío. Mira, Oriol, si quieres, en cada descripción de cada directo tienes un enlace al grupo de WhatsApp de Paddock GP, donde invito a todo el mundo, es totalmente gratis, simplemente le tienes que pinchar, accede al grupo de WhatsApp de Paddock GP, yo te acepto, por supuesto,
y si quieres entablamos, me hablas por privado o lo que sea y hablamos un poquito, ¿vale? Lázaro Hernández, el rey ha vuelto. Lázaro, el rey nunca se ha ido. El rey nunca se ha ido. Que no se le olvide a la gente eso. Si no, la diferencia es que ahora tiene armas para estar reinando, donde hoy día la moto es fundamental, el porcentaje, el balance de motopiloto pesa mucho más en la moto, pero el rey nunca se ha ido, ha estado ahí y ahora tiene las armas para seguir reinando. Ángel Fernández, parece que llueve todos los días, si no se cae arrasa este gran premio. Pues sí, Ángel, es lo que he dicho, está lloviendo los 3 días. Lo acabo de ver justo antes de empezar el directo y encima es la temperatura, tío. Es la temperatura que es bastante baja. Tito Díaz, hola, hola, buenas tardes a todos, saludos. Muchísimas gracias, Tito Díaz, por estar por aquí. Losu Miramón ha dicho hola, te devuelvo el saludo enormemente agradecido a todas las personas que estáis por aquí. Señores, vamos a echar una mano a Marco, dale un dedito para arriba que no cuesta nada, ¿eh? Ángel, muchísimas gracias por mencionarlo. Samuel Basilio ha dicho hola Samuel, muchísimas gracias por verte de nuevo por aquí por el canal, echando este ratito. Hoy miércoles, más de las 9 de la tarde ya, donde muchos estaréis subiendo de la piscina, de la playa o simplemente llegando de un duro día de trabajo, y os agradezco enormemente que estéis todos por aquí, ¿no? Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Como bien estaba diciendo, no por llevar una GP25 quiere decir que Marc Márquez vaya a arrasar, ¿no? Va a ganar por ser más maduro, como os he dicho, aprender del año pasado y saber gestionar bien ese exceso de confianza que lo hemos visto en el suelo, en Austin, su circuito también, y en Jerez, uno de sus trazados favoritos también, ¿no? Saint-Serrin es un trazado y con una gestión como en Assen, un trazado donde solo hay una única línea, ¿no? Y se hace muy estrecha, ese tubo se hace muy estrecho, muy fino. Marc Márquez va a apostar seguro, contando circunstancias normales, que no va a pasar, un setup como el de Le Mans, el de Assen, que vimos hace 2 semanas, que sin ser el más rápido va a ganar. ¿Por qué? Porque al tener esa trazada única, no va a conseguir o no va a permitir que otros le pasen. Es muy difícil de pasar, solamente hay 2-3 puntos, como en Assen. ¿Qué va a hacer? Otra vez lo mismo, poner un setup para que la configuración de la moto sea perfecta en la frenada. Un punto muy fuerte donde ya sabemos que es muy difícil de pasar a Marc. Y si lo pasas, sabe que te va a devolver ese adelantamiento, amigo. Te lo va a devolver tarde más o tarde menos. Y va a ser ese... ¿Ya has llegado, hijo? Sí. Muy bien. Adiós. Adiós, hijo. ¿Qué vas a hacer ahora? Ponerme a jugar a Play. Vale. El niño que acaba de llegar de la piscina. Vaya vida estresante que tiene. Ojalá todos seamos niños, ¿no? Siguiésemos siendo niños. Perdón por la interrupción y sobre todo va a cubrir esos 2-3 puntos de frenada, curva 11, sobre todo la curva 12 después de esa tremenda bajada donde vemos muchos adelantamientos. Esa curva 13 también es muy peligrosa, frenando en subida, donde vienes lanzado, catapultado de ese tobogán de Saint-Serrin. Y en la curva 1, que es una curva peligrosa, y ojo con la salida de boxe, porque ya vimos unos accidentes muy escalofriantes con esa salida de boxe, mientras los pilotos vienen lanzados. Vimos no sé en qué año fue, creo que fue en el 21, puede ser, donde venía Marc Márquez, perdió la rueda delantera, estaba saliendo Johan Zarco de boxe, le dio fuertísimo, gracias a Dios que salieron ilesos los dos, pero la moto quedó para el desguace. Hay que recordar que el año pasado Marc probó la grava en la curva 11, cierto, con una caída bastante escalofriante, con una volada increíble que me eché las manos a la cabeza porque asusta
al miedo, asusta al miedo. Una curva de derecha en bajada muy rápida, como hemos dicho, pero claro, todo esto cambiará si finalmente el pronóstico del tiempo se cumple, ¿no? Y será aún más peligrosa. Hemos visto a un mar market donde, a ver que busque las declaraciones recientes, hemos visto un mar market que, por aquí las tengo, donde he dicho que debe de gestionar bien ese exceso de confianza, pero como lo he dicho muchísimas veces, hay pilotos ganadores, pilotos campeones y pilotos supercampeones que son diferentes al resto. ¿Por qué digo eso? Porque son pilotos que te ganan dentro de la pista, pero fuera también. Y Marc Márquez es uno de ellos. Marc Márquez, desde que pisa el paddock, ya te está ganando con declaraciones, con miradas. No da puntadas sin hilo, ¿no? Y en las primeras palabras que ha dicho para este fin de semana, ha dicho, será un fin de semana claramente más al ataque. Más al ataque. Mugello y Assen, al menos sobre el papel, no eran circuitos especialmente favorables para mi estilo. Dice, lo gestionamos todo bien, paso a paso, sin exagerar, y conseguimos el máximo de puntos disponibles, sin ser el más rápido, amigo. ¿Cómo le ganas a un piloto, aun siendo tú más rápido que él, y que no puedes ganarle? Y no puedes ganarle. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue eso? Porque a mí me explota la cabeza. Aquí en Saint-Syrien la historia es un poco distinta. Esta pista se adapta bien a mi pilotaje y eso es algo que tenemos que aprovechar. Está avisando. Está avisando. El bicho está avisando. Así que en comparación con los grandes premios anteriores seremos más agresivos. Avisa un Marc Márquez al resto de la parrilla. Queridos amigos, ojito en Saint-Syrien, me da igual que llueva, que diluvie, que haga frío, no voy a pecar de exceso de confianza, pero aquí voy a ir al ataque porque es mi circuito. ¿Cómo afronta un piloto sabiendo que lo tiene difícil de ganar? Casi imposible de ganar a Marc Márquez este 2025 y ganar a Marc Márquez en su circuito. Y escuchas esto encima. Y escuchas esto. Tú te vas ahora para Saint-Syrien como piloto, empiezas a buscar en el móvil y ves estas declaraciones. ¿Cómo tú mentalmente o el equipo gestiona esa moral del piloto, ¿no? Para hacer esa gestión del fin de semana? Wolf Metal, perdón, nada hombre, disfruta al peque que crecen rápido. Pues sí, lamentablemente crecen muy rápido. Muchísimas gracias Wolf Metal por estar por aquí. Fernando López, si llueve es una lotería. Pero claro, la lotería es quien le toca a Fernando, al que la juega, ¿no? Al que no la juega no le toca. Y tienes que estar ahí, ¿no? Para que te toque. Suerte. La suerte de cada uno está escrita, me parece a mí. Tenemos que hablar de Pecco Bagnaia, que a pesar de que el año pasado Pecco consiguió ganar en este circuito, seguro que lo veremos sufriendo. Y eso está claro, ¿no? Es un circuito donde tienes que tener mucho feeling, tanto con el tren delantero, porque tiene 2, 3, 4 puntos muy clave, que tienes que tener muchísima confianza en ese tren delantero, tanto en esa curva 11 en bajada, tanto en la curva 13 con esa frenada tan dura en subida, ese final de recta con una curva muy redondeada y también con el tacto del gas apoyándote mucho en ese neumático trasero, ¿no? Vamos a ver sin duda un Pecco Bagnaia sufriendo. Ojo, que a lo mejor me equivoco, ¿no? Y gana como pasó en Austin a pesar de la caída de Marc, sí. Pero ganó en Austin, en el circuito favorito de Marc, o en uno de sus circuitos favoritos, ¿no? Debes de tener mucha confianza, como bien he dicho, en el tren delantero, su talón de Aquiles este año. Los puntos de frenada son un punto clave, teniendo bajada, subida,
Y algo a tener muy en cuenta, el tema de la lluvia, no se nos puede olvidar. Debe de hacer girar mucho la moto, que le está costando mucho a Pecco Bagnaia. Ni disco de 350, ni de 340, ni horquilla larga, ni horquilla corta, ni absolutamente nada le está funcionando a un doble campeón del mundo como es Pecco Bagnaia, y encima que Ducati no sea capaz de proporcionarle ese arreglo, digamos, ¿no? Hacerle esas motos a las necesidades de Pecco Bagnaia. Ducati, que lleva 5 años con un Pecco Bagnaia y conoce sus necesidades al dedillo. Eso es chocante, es chocante. Y hasta me cabe la duda, viendo de que Marc Márquez va como un tiro, de que Fabio Di Giannantonio se está adaptando cada vez más a esa GP25. Podríamos ver el máximo de un Pecco Bagnaia. Oye, pues podría ser, ¿no? ¿Estás loco, Marco? Sí, estoy loco. ¿Podría ser? Pues podría ser también, ¿no? Al igual que hemos visto una GP24 que tras tocarla no ha sido lo más adecuado, o no han tenido los resultados que ellos esperaban, ¿no? O esa evolución, ese salto más drástico o mayor respecto a la GP25. Todo tiene un principio y un final. Y encima, si moralmente está bastante tocado, pues, hostia, la jodimos, ¿no? La jodimos. Alex Márquez estará en Alemania. Si alguno no lo sabéis, Alex Márquez ha viajado para Alemania, quiere seguir sumando puntos, lo pasará mal, porque es su mano izquierda, un circuito donde estás constantemente con ese giro hacia la izquierda. El dedo que se le ha roto es el del segundo metacarpiano. Gracias a Dios no ha sido de la mano derecha porque es el que usa el freno, pero va a ejercer mucha presión durante mucho tiempo, y un circuito donde hay, al ser muy corto, tiene que dar, creo que son 30 vueltas, son muchas vueltas, que puede verse fastidiado, ¿no? Aún así es admirable que un tipo se fracture un hueso, le operen, le metan un clavo, le estén dando rehabilitación y a semana y pico se presente y se monte en una moto. Oye, es que solamente es un dedo. Hazlo tú. Hazlo tú. La encuesta, que se me olvidaba. ¿Quién se llevará la victoria el domingo? El 91% habéis dicho que Marc Márquez, 0% Pecco Bagnaia y un 8% otros. Podría ser un Fabio Quartararo, podría ser un Pedro Acosta, un Maverick Viñales, un Marco Bezzecchi, ¿no? Pero la verdad que el gran favorito, y todos estamos de acuerdo, será Marc Márquez nuevamente, ¿no? César Augusto Telle, muchísimas gracias por estar por aquí. Dice: hola Marcos, creo que Marc no pescará más por exceso de confianza después de las caídas de Austin y Jerez. Marc Márquez 93, simplemente el mejor. Pues debería de ser así, César. A base de palos dice que se aprende, y Marc a base de palos y con su madurez aprende. Me sorprende estas palabras que ha dicho de que se prepara en el resto porque va a ir al ataque, es un circuito favorable para él y este año va a ir al ataque, ¿no? Sabiendo la climatología que hay. ¿Sabrá gestionar ese exceso de confianza? No me cabe duda. Ojalá que no pruebe la grava, al igual que el resto de pilotos, ¿no? Y veamos el espectáculo que nos tiene acostumbrados. Simplemente, si no el mejor piloto de la historia, para muchos sí. Yo no soy capaz de evaluar eso, el mejor piloto de la historia, pero uno de los mejores pilotos de la historia, por supuesto, ¿no? Me refiero porque para evaluar al mejor piloto de la historia, ¿cómo evalúa eso? Todo ha sido diferente: neumáticos, motos, circuitos, épocas.
Antes no se dependía tanto del potencial de la moto y más del piloto. Hoy día se depende más del potencial de la moto para estar ahí y luchar por esas posiciones delanteras. Deberíamos evaluar todos a todos los pilotos en ese mismo tramo de tiempo, en la actualidad, y de ahí evaluar quién es el mejor piloto de la historia, ¿no? Al menos para mí, pero no tengo duda, y el que tenga duda de eso, que me perdone, pero no tiene ni puñetera idea de motociclismo. Que Marc Márquez es uno de los mejores pilotos de la historia, eso está claro, no, clarísimo. Eso está clarísimo, ¿no? Al igual que uno que hay, que es Fabio Quartararo, que me fascina. Fabio Quartararo, no sé si ustedes tenéis la sensación de que Fabio podría dejar a Yamaha, ¿no? Otra vez más vemos ese ultimátum de Fabio Quartararo a Yamaha y vuelve a ser duro con Yamaha. Sigue tensando la cuerda con la marca de los diapasones y no me parece hasta justo, porque si sinceramente yo creo que tú firmas un contrato con unas condiciones después de haber estado criticando en esta actitud durante semanas a Yamaha, te ponen ese contrato por delante, tú pones tus condiciones, Yamaha la suya, llegáis a un acuerdo, lo firmas y para adelante. Y ahora otra vez hace lo mismo, la nueva estrategia de quejarse, quejarse, quejarse. Oye, mire usted, no te quejes más, que has firmado esto y tú lo sabes, que aquí hay que trabajar, esto es un proceso largo, nos recuperaremos, el tiempo lo dirá, pero tú sabes desde primera hora dónde estás. Que no te gusta, que no tienes confianza, que te hubiese gustado otra cosa, pues mira, tuve la oportunidad de irse, se hubiese ido, ¿no? Pero ahora estás en Yamaha, has firmado tu contrato sabiendo lo que hay, no te quejes tanto o no critiques tanto o seas tan duro con Yamaha y vamos todos en la misma dirección, ¿no? ¿Yamaha es una moto ganadora? Pues mire, no lo sabemos, ¿no? Hoy día lleva 4 pole position, al menos una moto rápida, eso sí lo podemos ver. Y lo que yo creo es que si Yamaha consiguiese gestionar ese desgaste del neumático trasero que lleva varios años sufriendo, junto a Fabio Quartararo, no me cabe duda que podrían estar luchando por ese top 3 muy asiduamente, ¿no? Las declaraciones de Fabio Quartararo. Dice: necesito disfrutar, necesito sentir la felicidad de estar al frente, es lo que realmente necesito en este momento. Por eso le pongo mucha presión a ellos, a Yamaha se refiere, porque no tengo más tiempo, necesito el proyecto de victoria ahora. Oye, mire usted, Fabio Quartararo, ya sabías tú, y ya sabíamos el resto de los mortales, que Yamaha ni Honda iban a salir de este pozo de la noche a la mañana, ¿no? Y que le queda trabajo por delante. Tanto es así que hasta ha cambiado su filosofía de motor, dejando ese 4 en línea y apostando por un concepto totalmente nuevo. Y eso lleva un plazo de tiempo. ¿Que quieres un proyecto ganador? Yamaha no lo era, y tú lo sabías. Un proyecto ganador de montarte en una moto donde puedas ir rápido o tenga la oportunidad de ir rápido era una Ducati. Tuviste la oportunidad, seguramente seguro, de haber optado a una Ducati y no lo hiciste porque Yamaha te puso muchos euros encima de la mesa, ¿no? Que no lo critico y lo acepto, por supuesto, ¿no? Ojalá me viese yo en esa situación. Pero no te quejes, tío, no te quejes. Necesito un proyecto de victoria ahora. Es algo muy importante para mí, para mi salud mental. Veremos dónde va a ir el nuevo proyecto, pero es importante para mí que luchemos por la victoria el próximo año. El próximo año, dice, tendremos una nueva moto, completamente nueva, con la V4. ¿Y tú piensas realmente, Fabio Quartararo,
que con ese cambio tan drástico, con un concepto totalmente nuevo para Yamaha, porque no es solamente el propulsor, es todo el conjunto de la moto, el balance, peso, todo, chasis, basculante, todo. Vas a conseguir ganar el año que viene, ojalá sea así, pero difícil al menos es, y más teniendo a un Marc Márquez en su prime, ¿no? En su mejor momento. No sé si se empezará desde cero o no, pero necesitaba un cambio. Creo que la M1 ha llegado a su límite y ahora necesitamos empezar con algo nuevo. Lo que quiero ver son los hechos, que en estos momentos no veo nada. Joder. A mí la verdad que no me... No estoy de acuerdo con estas palabras y es otra declaraciones más de Fabio atacando a Yamaha. Y me vuelvo a remitir a lo mismo. ¿Es aceptable que tú hayas cogido un contrato multimillonario después de haber estado quejándote de Yamaha? Te ponen ese contrato encima de la mesa, tú de momento lo firmas y llegas a un acuerdo con ellos. Pues claro que es aceptable. Ojalá tuviese yo esa oportunidad. Y muchos de nosotros, ¿no? Pero ya sabía que el proyecto ganador de Yamaha no lo ibas a tener ahora, que era a largo plazo. Y hay que trabajar, Oye, mira, el año pasado, ya no te acordarás, pero este año has conseguido 4 pole position que el año pasado no hiciste. Ya es algo positivo. Sabes que es una moto rápida. Sabes que cuando está al frente es una moto rápida, contigo. Ese 4 en línea aún tiene potencial y si consiguen solucionar esos problemas de ese desgaste excesivo del neumático trasero de Yamaha, puede ser una moto bastante peleona con Quartararo. Me gustaría escucharlo después de si se lleva un podium, si se lleva una victoria este año, ¿no? Me estoy deseando hacer la comparación de estas declaraciones con esas declaraciones si ocurriese, ¿no? Carlos Garmendia, es que Fabio le pone un mundo conduciendo. Es encantador ver a Fabio Quartararo pilotando la Yamaha. Es realmente bonito. Me gusta como lo veo, porque al igual que veía pilotando a Jorge Lorenzo o Dani Pedrosa también, ¿no? Y lo veías y te quedabas embobado viéndolo. Y veías un tipo con un potencial que aunque no ganase, dice tú, ahí hay algo de magia, ¿no? Y Fabio Quartararo me es muy similar a ellos. Wolf Metal dice, los Márquez han subido mucho el nivel. Pecco no está mal comparado con el año pasado, pero es que los de Cervera le están dando mucha caña. Lo hemos dicho y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pecco Bagnaia está consiguiendo ir rápido, ¿no? En algunos casos. Pero es que el salto de nivel, de exquisitez que ha dado los hermanos Márquez respecto al año pasado, ¡buah! Es muy difícil llegar ahí, ¿eh? Es muy difícil llegar ahí. Hay alguien que ha hecho unas declaraciones, a ver que os ponga por aquí una fotito, que la verdad que este señor cada vez que habla hay que escucharlo muy detenidamente, que es Carlos Pernat. Pocas voces resuenan tanto como cuando habla como Carlos Pernat, aun estando retirado, ¿no? Sobre todo con problemas de salud. Tiene bastante clara la intención del fichaje de Pedro Acosta en el equipo de Valentino Rossi. Y dice, pienso que puede ver en Pedro Acosta lo que Marc Márquez fue para él. El joven adversario que impedirá al gran campeón llegar a ese 10º título, ¿no? Que quedaría por delante de, todos lo sabemos, Valentino Rossi. Pernat fue muy crítico en su día con Ducati en fichar a Marc Márquez y no a Jorge Martín, porque lo lógico, lo estándar que tenía Ducati era subir el que estuviese en el equipo de Pramac, y no fue así, ¿no? Y partió su filosofía. Y Pernat fue muy crítico con Ducati en este asunto. Es evidente, dice, sobre la actual situación de esa GP25, es evidente que la GP25 es una moto imperfecta,
Probablemente Gigi sabía que más allá de la GP24 sería imposible mejorar y muy fácil de empeorar. Lo hemos dicho muchísimas veces aquí en el canal, tendré razón o no, pero coincido con lo que yo he dicho con Pernat. ¿Cómo mejoras tú un producto que es perfecto, que era la Ducati GP24? Y si Marc Márquez, él dice que sus mecánicos, su gente le ha dicho que él lleva exactamente la misma moto que su hermano Alex y que Fermín, esa GP24, exactamente la misma, esas son sus palabras, ¿eh? Pues oye, no lo tenemos que creer, ¿no? Yo al menos me lo creo. Si Marc Márquez lleva esa GP24 estará ganando con la mejor moto de la parrilla. Si realmente lleva esa evolución, esas pequeñas evoluciones y como está catalogada en el reglamento, en las bases de MotoGP, Ducati GP25, si realmente lleva esa GP25, pues Marc Márquez estará ganando no con la mejor Ducati, así lo creo yo. Así lo creo yo. Y Carlos Pernat, pues parece que también. Y sigue diciendo, y por eso fue a por el piloto que marca la diferencia más que todos los demás. No significa que hayan hecho la mejor, hayan hecho la moto para Márquez. Es lo que hemos dicho. Eso es una gran chorrada, dice Carlos Pernat. Sino que sabiendo que arriesgaban un paso atrás técnico, han elegido a un piloto capaz de dar por sí solo 2 pasos hacia adelante respecto a los otros. Y así ha sido, y así ha sido. ¿Qué hubiese pasado si Jorge Martín hubiese estado montado en esa moto? Pues no lo sabremos, no lo sabremos. A ver que le ponga esto la batería. Este por aquí. A ver. Por aquí, perfecto. Que se me acaba la batería. Pernat también habla del juego de la silla este año, ¿no? Y sobre todo apunta a KTM. Y dice, no será el caso Martín el que haga el mercado. Será todo el asunto de KTM. Solo cuando se entienda el futuro de KTM será posible hablar verdaderamente del mercado porque podrían revolucionarse toda la parrilla. Y KTM pues evidentemente va a seguir en MotoGP y todo apunta a que el equipo Textroa de Herbert Porcharal va a seguir con los austríacos, ¿no? A pesar de tener oferta por parte de Honda y tener 6 motos Honda en la parrilla. Y seguirán con KTM, por lo tanto, aún así es más difícil la salida de Pedro Acosta, porque ya sabemos que es un diamante en bruto y que es el talismán de KTM ahora mismo. No lo van a dejar escapar, no lo van a dejar escapar. Y... a ver, y tenía por aquí... os tenía que poner la foto del día. Jorge Martín, ¿no? Y tengo por aquí las declaraciones de Jorge Martín. Tras estar 88 días de rehabilitación, este miércoles pues hemos visto al actual número 1, Jorge Martín, el actual campeón del mundo, montarse en esa, ¿cómo lo podemos llamar? En esa Aprilia tan odiada o no deseada por Jorge Martín. ¿Qué pasará con Jorge Martín? Esas cláusulas son de letra pequeña y se pueden interpretar de ciertas maneras, ¿no? Si tras 6 grandes premios el piloto no ha podido luchar por ese top 3 o ser competitivo, podría deshacer ese contrato, sí. Pero ahora salta Aprilia y te dice, sí, oye, mire, usted tiene razón, pero es que no has competido. Y si no has competido, ¿cómo vas a evaluar tú si has sido realmente competitivo o no? Y esa interpretación, pues la decide el tío de la toga de negro, ¿no? Como yo le llamo, ¿no? Y seguramente todo apunte a que una tercera persona, si tú dices una cosa y tú dices otra, una tercera persona tenga que decir, oye, mire usted tiene razón o usted no la tiene.
Por la mañana ha dado 21 vueltas al circuito de Misano y por la tarde ha dado 35. La verdad que después de tanto tiempo inoperativo sin coger una MotoGP, un prototipo, pues ha dado un total de 64 vueltas, que es bastante aceptable, ¿no? Y dice Jorge Martín: poder rodar con una MotoGP, haberme recuperado y estar aquí pilotando de nuevo pesa mucho más que cualquier otra cosa que haya pasado. Y sigue diciendo, espérate, sigue diciendo Jorge Martín: estar de nuevo en pista con la moto de carreras después de todo lo que pasó y de más de 20 fracturas que me hice, me hace muy feliz, ¿no? Solo puedo decir que estoy muy contento. Todos los que montamos en moto, cuando te pegas mucho tiempo sin montar en moto y te vuelves a subir a una de ellas o a tu moto, te hace especial ilusión, te sientes libre, te sientes fuerte, te sientes mejor que nadie en ese momento, se te olvida todo, ¿no? Simplemente eres una conexión entre tú y tu moto, y hasta incluso, fíjate si estamos locos, que hasta le hablamos, ¿no? Y entiendo perfectamente las palabras de Jorge Martín, ¿no? Por aquí dice: el plan es reaparecer en Breno la siguiente semana. Ahora tengo una semana para poder entrenar con normalidad y preparar esta carrera. Voy a trabajar fuerte físico y moto para llegar bien preparado. Ha sufrido en el tema físico. Son motos muy exigentes, motos donde ha estado muchísimo tiempo sin probarla, y sobre todo también el estrés mental de Jorge Martín, ¿no? Que también eso no ayuda, ¿no? Dice Dani Márquez campeón, Jorge se come los mocos, este mundial es del 93. Pues evidentemente Jorge Martín se va a comer los mocos este año, no me cabe ninguna duda, ¿no? Aparte porque Marc está a un nivel, Dani, que, como bien he dicho al principio, es inalcanzable, ¿no? Aun teniendo una Ducati, aun cualquier piloto con el talento que tenga tiene una Ducati y se pone en pista, no creo que sería capaz de ganarle hoy a un Marc Márquez. Me atrevería a decir de los mejores Marc Márquez que hemos visto en toda su carrera deportiva, ¿no? Carlos Garmendía, muchísimas gracias, Carlos, por estar por aquí, tío. Entre Viñales y Pedro Acosta vas Guido en el manejo y Pedro cierra más las curvas y gasta más goma delantera. Es un circuito muy revirado. Sanserri y más con la climatología puede pasar de todo, ¿no? Puede pasar de todo. LB dice: estos youtubers hablan para adelante y para atrás. Si Marc dice que va con cautela es un problema, y si dice que va a fondo también es un problema. Entonces yo no digo ni una cosa ni otra, ¿no? Yo me baso a opinar lo que ellos dicen. El exceso de confianza, todos los excesos creo que son malos, LB. Si sabes gestionarlo, pues es maravilloso, y no me cabe duda de que Marc Márquez es el piloto más adecuado para saber gestionar ese exceso de confianza. Y ha avisado, como bien he leído, a sus rivales, al resto de parrilla, diciéndole: oye, venid a mi circuito y ojo, porque a pesar de la lluvia no voy a estar ahí resguardado, ¿no? Voy a pasar al ataque. Y eso pues también es bueno, porque a nivel psicológico ya le estás ganando a tus adversarios fuera de la pista, antes de empezar el Gran Premio, ¿no? Ya le estás ganando. Entonces, ni una cosa ni otra. Ni una cosa ni otra. Dogusa, vaya los nombres que os ponéis, ¿eh? Muchísimas gracias, antes que nada, por estar por aquí. A las personas que no estéis suscritas, os invito a que suscribáis, y también en la descripción de cada vídeo tenéis el acceso al grupo de WhatsApp de PadoGP, donde somos una comunidad bastante grande y opinamos siempre desde el respeto, y hay grandes personas, ¿no? Importante también que me dejéis el like si realmente lo merezco, y los comentarios y toda esta historia, ¿no?
Ojalá le vaya bastante mal por bastardo. Soy Aprilia y no le dejo correr. Eso ya son opiniones de cada uno. A mí me ha parecido mal la gestión como lo han llevado. Y también entiendo al piloto, ¿no? Te montas en una moto, te caes, te haces daño, te vuelves a montar, te vuelves a caer, te hace daño, le ves cosa que no es una moto acorde para ti, pero aún así tú no puedes decidir si realmente no seguir con ese proyecto o seguir. Y más viendo ahora los resultados de Marco Bezzecchi, donde ha conseguido un primer puesto e incluso el segundo puesto de Assen, que fue increíble, ¿no? O sea, sé que es una moto que está cambiando, una moto que está evolucionando, una moto que se le tiene que quitar esa etiqueta de moto tablón, donde estamos viendo una Aprilia que está girando bastante bien, donde recorta muchos metros de curva, tiene una frenada bastante estable y potencia tiene, ¿no? Por lo tanto, si Aleix Espargaró, una de las recomendaciones que le hizo a su gran amigo Jorge Martín era de que Aprilia era una moto ganadora, no fue nada erróneo ese comentario por parte de Espargaró, ¿no? Yo no, yo no lo hubiese hecho así, pero claro, es bonito opinar desde el sofá, ¿no? Porque que no se nos olvide, aquí yo soy un aficionado de sofá y donde somos la gran mayoría, ¿no? Alberto Bog dice, llevo 2 meses sin moto y me siento desnudo, necesito moto ya. Alberto, te voy a contar un secreto, hombre. Siéntete un privilegiado porque yo llevo 3 años. 3 años por unas circunstancias difíciles, donde me he tenido que comprar un piso, estoy a la espera que me lo den, a través de ahí ya empezaré un camino para intentar comprarme una moto, y sobre todo con una lesión importante que pasé, lo pasé bastante mal, personalmente, psicológicamente, y un accidente de trabajo y me hizo vender la moto que yo tenía anteriormente y bueno, aunque me sea ahora difícil de coger una moto, pero volveré a ella porque mi vida ha sido con moto y terminará siendo con moto. Soy un loco más de las motos como muchos de nosotros, ¿no? Oscar Romano, saludos desde Paysandú, Uruguay, que se venga pronto el finde. Grandísimo Oscar Romano, muchísimas gracias, tío. Te devuelvo el saludo desde Sevilla, desde miles de kilómetros a distancia, pero estamos conectados por una misma pasión que son las motos. Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. Sergio dice, Jorge estará para ganar en Barcelona. Ahí la Aprilia va muy bien y estará mucho más fluido. Será una buena carrera para ganar, una buena oportunidad, pero claro, hay que contar que Marco Bezzecchi con esa misma moto tiene mucha más experiencia que un Jorge Martín, donde no ha terminado un gran premio y no tiene experiencia, ¿no? Va a ser un circuito con un trazado espectacular, un circuito muy ancho y la verdad que ciertamente puede ser un circuito donde podemos ver un Jorge Martín en los puestos delanteros, ¿no? O al menos sobre el papel, ¿no? Oscar Romano estaba el comentario que en Qatar Martín no llegaba a los manillares bien, que no le habían ajustado medidas adecuadas y demás. Si a eso su estrella lo esperaron así, imagínate cómo no va a ir, cómo no se va a ir. Todo cambia, ¿no? Oscar, todo cambia. Y todos nos hemos equivocado, ¿no? El que, como dice la Biblia, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Todos nos hemos equivocado, todos nos hemos arrepentido de algo en nuestra vida y, bueno, quizás por Aprilia se hayan equivocado y se arrepientan y por la parte de Jorge Martín, pues también, ¿no? Y lo mejor y lo más sabio es saber rectificar
y tirar para adelante, no queda otra. Carlos Garmendia Martín, a pesar de que de tener el número 1 tendrá que ser 2 porque los resultados los da otro. Saludos desde Venezuela. Madre mía, yo qué lejos estáis, tío. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Garmendia, por estar por aquí por el directo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El 1 pesa mucho. El 1 pesa mucho. Y el 1 es... Sí, hay muchos que están de acuerdo que el piloto ganador, el que gane el campeonato, se debería de poner el número 1, ¿no? Yo creo que es algo, una tontería, ¿no? Y es marketing nada más. No por poner el número 1 significa que tú seas el número 1. Y como bien he dicho en otras ocasiones, los campeones del mundo también tiene que ganar a la gente. Y hay campeones del mundo como Marc Márquez, que se tiene ganada a la gente, y hay campeones del mundo como un Joan Mir o un Jorge Martín, que no está toda la gente con él, a pesar de ser el campeón y a pesar de haber hecho una grandísima temporada, ¿no? El año pasado con Ducati y Pecco Bagnaia. Y no hay que quitarle méritos como hacen muchos, ¿no? No hay que quitarle mérito. Oye, no, es que ganó porque no estaba Márquez. O es que Márquez... y cuando se retire Márquez, ¿qué? ¿No van a tener valor el resto de pilotos que ganen títulos? Yo no lo veo así, ¿no? MotoGP siempre ha prevalecido, MotoGP, motociclismo siempre ha habido, antes y después de Marc Márquez. Y hay que darle el valor que se merecen a cada uno. Quería mencionar también una cosa, porque hay cierta parte de la afición que me da hasta vergüenza, que pertenezcan a la afición del motociclismo, ¿no? El otro día en el directo comenté una parte de lo que estaba ganando Marc Márquez en bonus, y llevaba ganado en 10 grandes premios más de 1,5 millones por esa victoria, ¿no? Y yo de los directos voy sacando los shorts, los vídeos cortos estos, y para que la gente lo vea, porque hay gente que consumen eso y lo ven. Y la gente me atacaba, tío. Y era algo que no entendía. ¿Por qué me atacan si solamente estoy diciendo lo que un medio digital ha puesto? Lo estoy diciendo yo, comentándolo a mi manera. ¿Y qué tiene de malo decir, oye, es que Marc Márquez ha ganado esto, Marc Márquez por ganar tantas victorias ha ganado tanto? Me insultaban y me he hartado, me he cansado de bloquear a un montón de gente, porque tengo clarísimo una cosa: suelo contestar a todos los mensajes, pero a la gente que insultan no se lo perdono, porque el insulto no va compaginado con esta pasión, porque esto es pasión del motociclismo, o al menos así lo he mamado yo y así me lo han enseñado. A toda esa gente que insulta, bloqueo directamente y no pisa más el canal. Lo tengo clarísimo. Y han sido muchos, ¿no? Y hay una parte de la afición que es proveniente, evidentemente, de Marc Márquez, que ni Marc Márquez, estoy seguro que se siente orgulloso de ellos, que son extremistas, tío. Son extremistas, porque como no diga exactamente la palabra que ellos quieren escuchar, te crees que estás atacando a Marc Márquez. Mire, yo no ataco a ningún piloto, yo comento las cosas desde el respeto. Y desde el respeto siempre aplaudo, desde el primer piloto hasta el último, cada vez que piso un circuito, desde el primero hasta el último. No me vengas a mí a decirme lo que está bien o lo que está mal cuando estás insultando a un aficionado, a un compañero como tú. Y es vergonzoso que hoy día en el motociclismo tengamos este tipo de gente, este tipo de calaña, que ojalá no hubiesen llegado, porque no aportan al motociclismo y no aportan a la afición motera, no ayudan. Por lo tanto, una persona que no aporte tiene que estar lejos, ¿no? Tiene que estar lejos.
un mínimo de cordialidad, un mínimo de respeto, porque es que es de risa, porque es que si encima hubiese sacado algo, me llamaban anti-Márquez, ¿no? ¿Anti-Márquez yo? Los que estáis aquí, que habéis escuchado el directo, ¿habéis escuchado algo malo hacia Marc Márquez que yo haya mencionado? En otros directos, buscarlo. Y me decía, oye Marco, es que tú has dicho de Marc Márquez esto, y esto está feo, tío, esto está mal. No lo he dicho. ¿Por qué? Porque es inadmisible decir algo negativo de Marc Márquez hoy día, con lo que está haciendo, de donde viene, que viene desde los infiernos, y está arrasando, está dando un espectáculo impresionante para los amantes del motociclismo. Pues la verdad que no me entra en la cabeza, ¿no? No me entra en la cabeza. A ver qué me decís por aquí. Alberto Box dice, efectivamente, cada temporada y cada título tiene que ser valorado. ¿Acaso no tiene valor los títulos del maestro Nieto por ser casi todos en la misma categoría? Pues claro que sí, Alberto, tío. Fuera Martín por bastardo. Yo sigo a Marc hace años, voy a su grada y no me ofenden esas cosas. Es que, Ángel, sinceramente, es que no insulto, no le falto respeto a ningún piloto, no va conmigo, ¿no? Y menos a Marc Márquez, que es el que lo está dando todo, ¿no? El que lo está dando todo. Y por decir lo que cobra, está malamente. ¿Qué tienes, envidia? Toma, ¿y tú no tienes envidia de que Marc Márquez esté ganando 1,5 millones? Pues ya los quisiera yo para mí, ¿no? ¿O somos tontos? Ya quisiera yo tener 1,5 millones, nada más que en bonus. Para mí, para mi familia, ¿no? Quien diga lo contrario miente, ¿no? Quien diga lo contrario miente. Oye, es que se están jugando la vida. ¿Te parece poco? Pues sí, me parece poco, porque se están jugando la vida. Y si lo compara con jugadores de fútbol, que por supuesto tienen todos mis respetos, pero en comparación de peligrosidad, pues evidentemente los pilotos de motociclismo están ganando muy poco. Incluso hay categorías pequeñas que tienen que pagar, ¿no? Eso debería ni que se le pasa a nadie por la cabeza hacer eso, ¿no? Pero de ahí a insultar, ¿pero por qué me insulta? ¿Por qué me falta el respeto? ¿Qué es lo que he dicho yo de malo? ¿Lo que gana? Pues muchas gracias por insultarme, porque así veo yo el tipo de persona que tú eres, te bloqueo automáticamente, te vas para tu casa y ya no te aguanto más, ¿no? He dormido igual de tranquilo, esta tarde he estado con mi mujer y mi niño por ahí igual de tranquilo, no me quita el sueño, no me quita el hambre, y lo único que quito es quitar a un macarra, quitar a una calaña, al menos de mi canal, ¿no? Y así que os he soltado toda este pastel, ¿no? Carlos Garmendía, creo que el plus que tiene Márquez sobre Peco lo tiene en el puño derecho. Pues sí, Carlos, tío, totalmente de acuerdo. Alberto Bob dice, no se puede insultar a pilotos que se jueguen la vida en la pista aunque no te gusten, respeto. Así debería de ser, tío, así debería de ser, respeto. Nada más, es algo muy fácil. Es algo muy fácil. Si no te gusta, pues es tan fácil como quitar el canal o para afuera, te vas a otro sitio y ya está, te das una huertecita. Tito Díaz, no le hagas caso, colega, eres un crack, sigue así, colega. Muchísimas gracias, Tito Díaz. Siempre cabe mejorar, ¿no? Y por supuesto, cuando me den mi piso, ya lo tengo casi todo planteado para hacer un setup muy guapo y tener mejor audio, compartir con ustedes otras cosas que ahora mismo no puedo porque solamente hago el directo con el móvil y no me permite hacer más cosas de las que hago. Poner una imagen detrás y comentaros yo las cosas, pero vendrán mejoras y muchísimas, seguro. Gustavo Casa, pero ¿qué te ha pasado, loco? ¿Qué tienes ese chinazo? Gustavo, gente que no deberían considerarse aficionados al motociclismo por esa falta de respeto que tienen, ¿no?
Ya está. Familia, más de una hora de directo. Me encanta compartir con vosotros todos estos ratitos. Me sientan fabulosamente. Y os agradezco enormemente que estéis por aquí. Mañana tenemos la rueda de prensa previa al Gran Premio de Alemania. Estaremos aquí por la tarde. Os comentaré mi punto de vista. Y aquí os espero, ¿no? Con los brazos abiertos. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y que sois asiduos cada vez más aquí al canal, ¿no? Muchísimas gracias a todos, un saludo enorme y que paséis un maravilloso día.